bueno, mi nombre es Claudia Motard, soy la presidenta de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini de Crusellas y en este mes y en el marco de las fiestas patronales, la biblioteca quiere presentar a los premiados y mencionados del sexto concurso nacional de cuento corto, en cuyas bases constaba que el cuento debía comenzar con la frase "Cuando llegó, encontró la puerta abierta". Bueno, como por esta pandemia no se pueda llevar a cabo la entrega de premios de manera presencial, los autores enviaron sus cuentos leídos por ellos mismos. Y cada cuento recibirá una devolución de los miembros del jurado. La profesora Laura Rollero, la profesora María Alejandra Cibarero y la profesora Beatriz Chiabrera, a quienes agradecemos porque han hecho un arduo trabajo de manera desinteresada. También hemos convocado a ilustrar estos cuentos y a continuación de cada texto van a aparecer las obras ilustradas. Los cuentos, las devoluciones y los dibujos serán incluidos en la antología que estará disponible en la biblioteca, como ya hemos hecho en los anteriores concursos. Este concurso de cuentos cortos, que es muy importante para todos los organizadores y los participantes, está auspiciado por la comuna de Crusellas. Bueno, les damos desde ya, le agradecemos por habernos apoyado. Muchas gracias. Sinfonía del Quebracho. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Caminaba por el corredor, sin buscar nada particular, quizás solo un poco de distracción de la rutina diaria. Como era habitual, todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, hoy notó una anormalidad. Al acercarse, vislumbró un espacio vacío a causa de que la placa marrón guardiana de secretos estaba apoyada sobre la pared y no completando el vano. Se detuvo a una distancia prudencial, desde la cual podía observar, pero también correr en caso de ser necesario. Con la duda de compañera, permaneció en ese lugar reflexionando sobre cómo actuar. Si bien por muchos años tuvo el sueño de conocer los secretos allí guardados y entender la imposibilidad de ingreso, también el compromiso y respeto por el dueño de casa y sus reglas eran una variable en el dilema. Casi con pasos imperceptibles, de forma inconsciente, mientras sus pensamientos se enmarañaban, avanzó unos centímetros más hasta el umbral. La invitación recibida era todo un desafío, o quizás una prueba. Comenzó a imaginarse. Se vio caminando por la alfombra de pelo largo, clara como la nieve. Sabía de ella porque estaba presente cuando hace tiempo 2 señores la colocaron, y desde ese momento se remontaba el deseo de disfrutarla. Cada vez que merodeaba por allí, revisaba si en algún descuido alguien olvidaba la puerta abierta, pero siempre permanecía cerrada. Pronto se deshizo de la ensoñación y los recuerdos. Se descubrió de pie, en medio del pasillo en penumbras. El sol había terminado su jornada laboral y la luna aún no llegaba para relevarlo. El debate en su interior seguía ferviente. Avanzar y cumplir el viejo sueño de disfrutar con todos sus sentidos lo anhelado, o regresar sobre sus pasos y olvidar lo sucedido. Siempre mostraba ser tan valiente y hoy la incertidumbre asaltaba sus pensamientos, convirtiéndolo en un ser dudoso y falto de confianza. El alrededor se tornaba cada vez más oscuro. No tenía mucha certeza del tiempo transcurrido en medio del corredor, debatiéndose entre lo deseado y lo correcto. Sin pensarlo, imitando un acto arrebatado, avanzó unos pasos más. Creyó que actuando de este modo desafiaba la razón. Así, una acción impulsiva no podía ser detectada y desactivada por sus pensamientos. Ya se encontraba muy cerca del umbral. Solo un paso era necesario para romper las reglas. Se mantuvo inmóvil y agudizó el oído. Giró su tronco hacia la derecha, a fin de tener mejor recepción. Gran parte de su cuerpo ya estaba dentro de la habitación, a la espera de algún chistido o reto. Esto no sucedió. El silencio y la oscuridad se disputaban en el recinto. Sin embargo, la chimenea aún ganaba la partida.
El crujir de los leños consumidos por el fuego llenaban de música y de luz el espacio. Después de un rato, ni la advertencia, el reto o cualquier otro obstáculo se hicieron presentes. Entonces decidió ser osado, dejar los miedos al otro lado e ingresar. Primero un paso y luego el otro. Así comenzó a hundirse en la alfombra, tan suave y mullida como la de su imaginación. Disfrutó del placer de transitar sobre ese suelo y poco a poco se adentró con la esperanza de entender por qué ese espacio era tan celosamente guardado y protegido. Rodeó los bordes del majestuoso escritorio para descubrir lo acontecido del otro lado. Todos sus pasos eran cortos, prudentes y silenciosos. Se detuvo por un momento. Observó la gran oscuridad a su alrededor teñida de los naranjas proporcionados por el fuego. Las persianas estaban cerradas y ninguna lámpara estaba despierta. Respiró profundo y terminó de girar al contorno del mueble. Allí lo vio, en su poltrona, con los brazos desplomados a los laterales. Un libro había resbalado de sus manos y dormía al lado de las pantuflas. Esta vez no dudó un segundo. De un brinco se acurrucó en su regazo mientras escuchaba la sinfonía del quebracho consumido por el fuego. Atravesar lo prohibido, aventurarse a ir más allá. Lentamente y con gran sigilo, el narrador protagonista de esta historia nos hace parte de su descubrimiento, y el leve resplandor de un fuego que da calidez y abriga nos permite ser testigos de la misteriosa intimidad de una casa que hasta entonces le había estado vedada también a él. La astucia felina nos hace caminar sobre una reconfortante alfombra y rodear, con la lentitud de quien disfruta cada paso, los bordes de muebles con un intenso aroma a madera. Las imágenes sensoriales descritas con pulso delicado son las que nos conducen hasta el regazo de un lector acunado por el crepitar de las llamas de leños de un noble quebracho que logran envolvernos con su sinfonía. Las puertas abiertas de este relato son claves para el desarrollo de la intriga. Sin ellas, no hay nada que contar. El cuento Sinfonía del Quebracho de Eva Braun nos atrapa en el devenir de las descripciones y nos deleita con un lenguaje que explota al máximo los sentidos, haciéndolo merecedor del primer premio del Concurso Nacional de Cuento Corto de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini. Bueno, nos encontramos aquí con Alicia Casas. Ella es escritora de la localidad de Jovita. Ha participado de un certamen literario de la provincia de Santa Fe, allí donde fue premiada. Alicia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y felicitaciones. Bueno, gracias Norma, muy buenas noches y muy buenas noches a todo el pueblo de Cluselias, provincia de Santa Fe, acá desde el sur de Córdoba, Jovita. Les mando un abrazo enorme y les agradezco la participación, o sea que me han mandado la participación. Y bueno, este premio tan lindo que me dio tanta alegría hoy, tanta motivación para seguir escribiendo y muchísimos éxitos Bueno, en Alice, este festejo. vamos a compartir entonces el material en cual Alicia fue premiada. La escuchamos. Audaz amante. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Con paso lento y taciturno, avanzó por el oscuro pasillo que lo conducía al andén de sus deseos. Un reloj envejecido de tiempo marcó la medianoche
El pronunciado suspiro de ella acarició su frágil cuerpo. Sabía que el encuentro era ineludible. Una cruel incertidumbre dominó su encarcelado pensamiento. Casi instintivamente acomodó su larga cabellera, mientras un seductor camisón color celeste jugaba en su esbelta silueta. Todo sucedió como de costumbre. El visitante nocturno se instaló en su lecho, la abrazó con fuerza, susurrándole palabras bonitas. Ella se mantuvo inmutable, huidiza, desoyendo los halagos y demostraciones de una pasión descontrolada e intensa a la que no quería corresponder. Deseaba que se esfumara, que se olvidara de su existencia, que la dejara en paz. Él parecía muy tenaz y persistente en su conducta. Estaba enamorado y no pensaba abandonar la conquista. La noche avanzó lenta, incansable y rutinaria. Los protagonistas conjugaron un mudo e incoherente lenguaje. La noche avanzó lenta, incansable y rutinaria. Los protagonistas conjugaron un mudo e incoherente lenguaje de gestos sin sentido. Cuando las primeras luces del nuevo día invadieron la habitación, ella se desplomó en esos brazos ardientes y desafiantes, buscando una respuesta a todos sus interrogantes. Él se levantó deprisa, calzó su traje de ojos abiertos y risa insinuante, cruzó el umbral de la puerta con una pizca de soberbia y desapareció bajo los rayos del sol. Ella se cubrió con las sábanas revueltas y en instantes el sueño la venció. Una vez más, el insomnio fue su audaz amante. Qué lindo, Alice, felicitaciones, porque es muy atrapante, ¿no? Es una historia que por ahí podés jugar con la imaginación, porque parece que fuese un hombre, ¿no? Una persona. Sí, sí. Estamos hablando del insomnio. Sí, y estamos hablando del insomnio. Qué lindo. Tan frecuente en este tiempo, en esta cuarentena. Es verdad, es verdad. En estos tiempos que corren tan frecuente y un problema para algunos muy difícil de sobrellevar. Es tal cual, sí, Sí. ¿no? Sí, sí. Es, bueno, es una realidad que se está viendo un montón, que se siente, se padece, como bien lo decías, en época de pandemia. Alice, para agradecer a la gente de allí de Santa Fe. Sí, un abrazo muy grande, mis felicitaciones por todo lo que hacen. La biblioteca es, digamos, un sinónimo de cultura, donde pueden expresarse distintos géneros, en este caso la literatura, pero también sé que va a haber diseñadores que van a hacer imágenes en los cuentos, así que también muchas felicitaciones para ellos. Bien. Y un abrazo muy grande para todo el pueblo de Clusellas. Gracias. Alicia Casas obtuvo el segundo premio con Audaz Amante. Es un cuento breve que abre en los lectores un abanico de emociones con un lenguaje cuidado, una narración precisa y un final bien logrado. Al comenzar, nos inquietamos con la idea de un encuentro ineludible y, enmarcados por un reloj envejecido de tiempo, podemos imaginar la sensualidad de esa mujer a través de las descripciones de la autora. Nos preocupamos al conocer que esa bella dama transita una relación en la que los sentimientos no son mutuos, sino más bien tóxicos. Nos enmarañamos en las horas de esa noche y al final nos sorprendemos gratamente al conocer que ese amante es el insomnio y que la puerta abierta es parte de esa rica metáfora desde la que se construye este cuento.
Felicidades, ciudad de Crusellas, y un especial saludo a todos aquellos que podría decir compartimos ese vicio por las letras. Soy Alberto Becerra, de San Rafael, Mendoza, allá muy al oeste, hacia donde el sol se pone, cerquita de la cordillera. Mi relato se llama Como agua que corre, y es nada menos que una metáfora de la vida que avanza pero no vuelve. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Muy simple y modesta la puerta. Se cerraba tan solo pasando un alambre por un agujero. Bastaba donde no había nada para robar. El capataz le había regalado al Sebastián unas tablas para que armara la puerta al construir su vivienda. Tan solo su rancho o choza, una habitación y un techo de cañas para hacer sus comidas. La construyó donde la selva espesa se asomaba al murmurante arroyo, que mirándose coqueta en sus aguas, mecía su cabellera verde acariciada por el viento. Esa soledad fue el lugar elegido. El Sebastián era hachero en un obraje cercano, oficio duro que llenaba las manos de callos y los brazos con algo de acero. No tenía el Sebastián a nadie en el mundo y su soledad a veces le pesaba demasiado. Su cansancio, al final de la dura jornada, lo ayudaba a no pensar. Su compañero el arroyo cantaba para él que soñando le contestaba. Volviendo a los recuerdos borrosos de una niñez donde hubo unos brazos de madre, dos hermanos que se perdieron por los caminos y un sueño siempre acompañándolo y apenas esbozado de una mujer a quien darle su amor, asfixiado en su soledad. Un atardecer con nubes color sangre tiñendo el horizonte, mientras meditaba viendo correr el arroyo, en esos instantes de la vida que como el agua pasan para no volver, le llamó la atención una hoja de gran tamaño que venía flotando y parecía tener algo sobre ella. Alcanzó a sacar el agua y efectivamente traía arrollado un trocito de papel y él era un mensaje que le costó entender. Sé que te llamás Sebastián. Te he visto escondiéndome entre los árboles, echar en el bosque troncos gigantescos. He visto brillar el sudor sobre tu piel y tensarse tus músculos. No podrás contestarme. El arroyo no vuelve como la vida. Me llamo Lucía. Espera mis mensajes. ¿Cómo cambiaron los días del Sebastián? Sonreía mientras achaba. Los compañeros notaron el cambio. En la proveeduría del obraje, compartiendo una copa, esa copa de los fines de semana, con la paga en el bolsillo, intentaron averiguar qué le había ocurrido sin obtener respuesta, a pesar de su insistencia. Lo veían con la vista fija y los ojos brillantes, como en una ensoñación, ausente de cuanto lo rodeaba. ¿Cómo no iba a ser así? Con ese regalo a sus más secretos sueños, con esa ilusión de un día tener a esa imaginada, presentida Lucía entre sus brazos. Los mensajes siguieron llegando y construyendo sueños y quimeras. Cada vez eran un poco más dulces, íntimos, cargados de insinuadas promesas. El último decía: dentro de unos días saldré a caminar por la vera del arroyo aguas abajo, y cuando vuelvas del trabajo nos conoceremos. Te ayudaré a mitigar tu cansancio, porque te estaré esperando para que conozcas por fin a tu Lucía. No es fácil imaginar la dimensión de la expectativa que causó en la tediosa rutina diaria de Sebastián. Todo cambió. La puerta de su humilde morada no volvió a quedar cerrada,
esperando encontrar a Lucía bajo su techo una tarde al volver. Al amanecer el sol era más brillante. Su poderosa hacha se hizo tan liviana que los enormes troncos se abatían como ante un conjuro. Pero los días pasaban sin que nada ocurriera. Se hicieron semanas que se hilvanaron en meses. Cuando se cumplía un año de aquel último mensaje, ya tan ajado de llevarlo con él en sus bolsillos, casi ilegible, el hombre no pudo más y se rindió. Cada paso fue un esfuerzo y su indómita cabellera en pocos días se cubrió de nieve. Su rostro se vistió de arrugas, sus fuerzas menguaron y fue necesario darle en el obraje pequeñas changas para que pudiese subsistir. Su presencia en el bar de la proveeduría se hizo habitual y comenzó a beber, cayendo en una espiral interminable hasta la ebriedad total. Sus compañeros lo trasladaban cada noche a su choza, lo cuidaban o le dejaban algunas provisiones. También se preguntaban qué habría pasado con aquel Sebastián, buen amigo, que hasta hacía poco más de un año parecía esconder un secreto maravilloso. Una noche, entre sus brumas alcohólicas, alcanzó a escuchar una conversación en voces conocidas que le devolvió por alguna fuerza extraña un poco de conciencia y con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa del bar, escuchó. ¿Te acordás, Miguel, de la Lucía, aquella muchacha tan linda que ayudaba en la casa del capataz del obraje? ¿Cómo no acordarme si era como un sol? Pero ella nunca escuchó nuestros intentos de aproximarnos ni charlar con alguno de nosotros. Y no porque no lo intentáramos. Parecía tener guardado algo especial. Yo la supe ver cerquita del arroyo o arriba de la choza de Sebastián en las tardecitas, perdida la mirada en el cielo, como soñando o tejiendo ilusiones. ¡Qué lástima grande aquella desgracia!, terció otro interviniendo en la conversación. Cuando supimos que su rancho a orillas del arroyo, cerca del obraje, había ardido con ella adentro, llevándosela, ojalá en alas de su mundo soñado. El Sebastián enderezó la cabeza con esfuerzo, deseando creer que aquel diálogo había sido solo un mal sueño, una pesadilla fruto de su desesperación. Pero no, allí estaban sus compañeros, los autores del comentario, que seguían conversando. Todo se le hizo borroso y no pudo escuchar más. Se cerraron sus puños, clavando sus uñas en la palma de sus manos, haciéndolas sangrar. Un dolor terrible, lacerante, subió por su pecho como quebrándolo. Cuando iban a cerrar, alguien advirtió su inmovilidad. Sus labios, crispados en un rictus de dolor, extrañamente también esbozaban una sonrisa. El Sebastián había partido con su dulce secreto a encontrarse al fin con aquella Lucía a quien nunca pudo mirar a los ojos o tener entre sus brazos. Muchas gracias. Alberto Becerra, de San Rafael, Mendoza, se hizo acreedor al tercer premio con este cuento bien redactado y que mantiene la intriga hasta el final. La prosa, rica en personificaciones e imágenes sensoriales, sumerge al lector en la historia y lo hace partícipe de los cambios de estados de ánimo del protagonista a lo largo de un año. Los símbolos son el eje. La puerta abierta de la casa de Sebastián, simple y modesta, refleja la necesidad de llenar sus vacíos, su soledad y su pobreza. Y el arroyo que pasa frente a su choza lo acompaña y le acerca una luz de esperanza, pero sigue su camino como la vida misma. Un cuento profundo y cargado de emotividad que apela a dejar un mensaje.
Mi nombre es Gabriela Alzogaray, soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer la organización del concurso, a los organizadores, mejor dicho, a todos a ellos, un abrazo de letras, y por supuesto quiero agradecer al jurado por esta primera mención que obtuve en el concurso. Bueno, voy a leer el cuento con el cual fui premiada, que se llama La hermana. Cuando llegó encontró la puerta abierta. Él ya esperaba. Apoyó su cálida mano sobre ella. Pensó en todos los años que recorría ese camino, en silencio, con naturalidad, con el alma en la mano. Su paso siempre fue seguro y suave. Se miró la punta de los zapatos negros de cuero. No recordó cuántos años tenía. Las arrugas marcadas en ellos aseguraban que eran muchos. Un anciano pasó a su lado, le sonrió con pocos dientes y tristeza. Le devolvió una sonrisa vivaz. Se sintió abrumada, pero libre. El encuentro nunca dejaría de ser ilegal. Ella estaba comprometida. Había jurado amor eterno y fidelidad. La vida a veces tiene otros planes para uno. Cuando lo conoció, sabía que iba a ser un error. No pudo evitarlo. Cuando estaba con él se transportaba. Por una hora dejaba de ser la que querían que era. Él era viudo, con 2 hijos, profesor de matemáticas, inteligente, sensato, lleno de vida. Ella sentía que se disolvía en sus brazos. Sus encuentros fugaces eran solo 2 veces al mes. Para ella suficiente, para él no. ¿Cuántas veces le había planteado que lo dejara todo, que se fueran juntos? Se merecían ese amor. No podía, nunca iba a dejar a ese ser a quien ella había consagrado su vida 20 años atrás. Además cuidaba de 2 hermanas mayores. Habían sido su guía. Nunca las abandonaría. Solo pensaba como los adolescentes rebeldes en vivir el momento. Una vez más el encuentro fue mágico. Se despidieron con melancolía. El regreso fue apresurado. Se había quedado más de lo acordado. Sus zapatos gastados hicieron el recorrido de vuelta solo apenas besando la vereda. Acarició con amor la cabeza del perro callejero que siempre la esperaba a la puerta de su casa. Sentía que el pequeño peludo conocía su secreto. Frente a la gran puerta tallada de historia, la hermana Mabel se acomodó el velo, respiró profundo y entró con una amplia sonrisa al convento. Bueno, espero que le haya gustado. Es uno de mis cuentos favoritos, así que estoy más que agradecida por haber sido premiada. Un abrazo literario, como me gusta decir, a todos aquellos colegas y, por supuesto, un saludo enorme para todo el pueblo de Crucelas. Muchas gracias. Saludos de San Pedro. La primera mención corresponde a Gabriela Alzogaray con su cuento La hermana. La puerta abierta solo se presenta físicamente al comienzo del cuento para representar el aguardo de la cita programada. El narrador nos sitúa en una relación franca y amorosa que con la lectura se muestra prohibida. Sin dar muchos detalles del encuentro pasional, se concentra más en los sentimientos y pensamientos que envuelven a esa pareja y en especial a la protagonista. Elige un vocabulario simple, pero bien seleccionado para anticipar de manera sutil la identidad de esa mujer. Los zapatos negros, la fidelidad al amor eterno jurado, un encuentro ilegal, un ser al cual había consagrado su vida. Pistas bien entramadas en el relato que se ve enriquecido por una tierna personificación. Sus zapatos apenas besando la vereda. Si bien con ella describe el paso apresurado de la mujer, también desliza la idea de una relación que la hace volar. Detalles proporcionados a lo largo del cuento completan la personalidad de esta mujer que vuela enamoradamente por momentos, pero que demuestra tener sus pies sobre la tierra. Alguien que está atenta a la sonrisa del anciano, al perro que le espera y a la atención de sus hermanas mayores. Una mujer que solo al final el autor presenta como la hermana Mabel.
llamo Susana Solanes y soy de Rosario. Les voy a leer mi cuento El Regreso, que mereció la segunda mención en el concurso de cuento corto 2020, organizado por la Biblioteca Monseñor Bonini. Yo quiero agradecer especialmente a las profesoras integrantes del jurado, a Laura, a María Alejandra y a Beatriz, que me concedieron este premio tan hermoso y tan valioso para mí. Y también a la comisión directiva de la biblioteca por la importante labor cultural que están realizando. Me dicen que este video va a formar parte de los festejos en conmemoración del nuevo aniversario de la localidad, de esa localidad. Entonces, bueno, reitero mi agradecimiento y felicito también a los otros premiados y le deseo sinceramente prosperidad y bienestar para toda la comunidad de Closellas. El regreso. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Y así debía ser en la casa de un criollo, pensó. Atravesó una sala con muebles sencillos pero sólidos. A la izquierda vio una salita de donde salía una luz por la puerta entreabierta. No podía retroceder ahora que había llegado hasta aquí. Empujó apenas la puerta y se quitó el chambergo de ala escasa, el mismo viejo y deshilachado chambergo con el que había partido hacia las tolderías, donde organizó sus soledades. Se acomodó el cinto de cuero de donde se sujetaba un rebenque, tosco y sucio, y el facón en el costado. Don José estaba sentado frente a su escritorio, junto a unos papeles. El gaucho recordó que era un estanciero. Estaría haciendo cuentas sobre el ganado vendido y la paga de los peones, pensó. Tuvo tiempo aún para mirarlo. El cuerpo macizo, el pecho ancho, la cabeza fuerte y el rostro con rasgos enérgicos enmarcados por una poblada barba. Un físico de gigante. Seguro que no lo escuchó entrar, porque ni los perros ladraron, ni siquiera se oyó el rastrilleo de sus espuelas. Claro, si él era una sombra, jinete en un pingo fantasma que no dejaba huellas de su paso. Don José en el escritorio, donde trabajaba hasta muy tarde, sintió una presencia que lo llamaba desde lejos. Levantó la vista y un gesto de incredulidad le atravesó el rostro. Se incorporó y él, tan medido siempre y tan gentil, sintió que las palabras salían como un torrente. «Fierro, ¿qué haces aquí? ¿Cómo pudiste atravesar tantas leguas? ¿Sabés que la policía está detrás de vos? Pero perdóname, estarás cansado. Sentate, te voy a servir algo». Cuando regresó con el porrón de ginebra y 2 vasos, el gaucho permanecía de pie. La mirada franca, la cabeza un poco ladeada, daba la impresión de un ser escurridizo y atento, como un animal salvaje dispuesto a la pelea. La cara indiada, un bigote negro abundante, lo mismo que la melena hirsuta que le caía casi hasta los hombros. Este hombre no es fácil de dominar, pensó el dueño de casa. Sentate, pues, hombre, ¿para qué viniste? Decime, que te escucho. Qué casualidad, pensó don José. Ya estaba buscando la forma de traerlo de vuelta y ahora se me presenta así como así. El gaucho habló y su voz tenía un tono profundo y misterioso, tal vez resultado de tanto tiempo de no haber hablado con un cristiano. Un tono pausado, sin urgencias, pero en el que se vislumbraban los acordes de unas exigencias que llevaban mucho tiempo calladas. Mire, don José, yo quería hablarle de mi destino. Quisiera saber qué piensa hacer usted conmigo. Los 2 hombres estaban inclinados sobre la mesa, como para que no se perdiera ninguna palabra de esta conversación. Tal vez era la última vez que se verían frente a frente y pudieran hablar como 2 compañeros de ruta. Don José no tenía pensado una respuesta. Era una pregunta difícil que involucraba el destino de todos los gauchos, no solamente de Fierro. Y en ese clima de amistad que los rodeaba,
El que hablaba continuó. Yo reconozco que fui un gaucho pendenciero y bravucón, pero usted mejor que nadie conoce cómo me hice así. Es difícil para un hombre a quien la justicia le echó el lazo zafar de esa atropellada. Pero eso ya pasó. Este largo tiempo entre los infieles me hizo pensar muchas cosas. Y ellos me han tratado bien y aprendí mucho, no vaya a creer. A lo lejos ladró un perro. ¿Estarías delatando a otra sombra que cruzaba el ancho espacio de la pampa extendida? Fierro continuó. Estuve pensando que si usted quisiera podría darme algo de justicia para mí y también para mi familia. ¿Quién sabe si puedo saber algo de mi pobrecita mujer? Pero quisiera recuperar a mis hijos, aunque sea. Lavar mi nombre frente a ellos. Vaya a saber qué piensan de mí. ¿Qué habrán aprendido en sus vidas de soledad y de penurias? Don José se acarició la barba, volvió a llenar los vasos con la íntima convicción de estar frente al arquetipo del gaucho, el que sobrelleva sus penas sin quejas y que esconde un corazón de ombú, inmenso, circundante, que cobija a todo el que se acerca bajo su copa. Me gustaría eso nomás, que mis hijos supieran que el padre que Dios les dio, si se hizo rebelde, fue por necesidad, que tenía mi ranchito pobre a más no poder, pero siempre limpio y ordenado, y tenía una buena familia y no envidiaba a nadie. Pero la suerte se me dio vuelta y sufrí como el que más, sirviendo en el fortín, escapándome hacia las tolderías. Fierro cayó. Los recuerdos volvían una y otra vez como hacienda desbocada. Don José pensó que a él también se le había escapado la vida del Martín luego que huyó con el sargento Cruz hacia el desierto. Ahora quería saber de los galopes en las noches, entre lamentos y alaridos, de los gritos hundidos en los senderos olvidados, de la lluvia que a su paso tuerce el movimiento de los pastos y el gaucho la escucha caer sobre los árboles. Contame, Fierro, tal vez podamos escribir entre los dos un poema como una fraternidad más ancha que el ancho cielo. Cuando se separaron, una suave brisa anunciaba el alba. Los animales en sus corrales se movían y había un tenue claror por el este. Don José se miró la mano que había estrechado aquella otra, callosa y áspera, como una flor salvaje de innumerables pétalos como dedos, que buscan renacer en cualquier rincón de esta tierra. Volvió a su escritorio pensando que todo había sido un sueño, que solamente había conversado con un espectro, pero no, allí estaban sobre la mesa los dos vasos junto al porrón de ginebra. Como la vuelta de ese caballero andante por tierras de la Mancha, se decidió a escribir el regreso de Martín Fierro, del mismo, del otro, de todas aquellas sombras sumergidas en la furia de la injusticia, el regreso de todos los gauchos argentinos que merecían un mejor destino en su patria, un terremoto de pumas y de estrellas. Muchas gracias. En el cuento El regreso de Susana Solares, que ha sido destacado con la segunda mención, la puerta abierta hace posible un encuentro. Dos viejos conocidos coinciden en tiempo y espacio después de mucho tiempo. Uno reclama por su destino. El otro admira, tal vez sin conciencia plena de lo que ha logrado, a ese gaucho maltrecho al que la vida puso en su pluma para que el mundo entero pudiera conocer su modo de vivir, pensar, sentir y los atropellos a los que estaban expuestos todos los de su clase. El lenguaje literario con ricas construcciones metafóricas que remiten a una intertextualidad lograda desde la lectura intensa del texto primero, es protagonista en una charla pausada y marcada por el afecto. José Hernández y Martín Fierro transitan por las fibras de un tiempo oscuro y resaltan y exaltan rasgos de la literatura gauchesca en busca de reivindicar al gaucho argentino,
como ese ser de la tierra al que le fue quitado el suelo y que reclama incansablemente justicia en una fusión de su identidad personal con la de la patria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Kuch, soy el autor del cuento Del Otro Lado. Quiero agradecer a los miembros del jurado, a Beatriz, felicitar a todos los ganadores. Les cuento que yo envié este relato con el seudónimo de Garmendia. Garmendia es uno de los tantos personajes de los cuentos de Bioy Casares, que es un autor que me gusta muchísimo. Así que procedo a la lectura. Del Otro Lado. Cuando llegó, encontró la puerta abierta, como si alguien o algo lo invitara a pasar a su propia casa. Parado sobre el felpudo de entrada, con una mano se rascaba la cabeza y con la otra sostenía la innecesaria llave. Sintió un leve mareo, un sudor frío, y pensó que el hallazgo de una novedad en la inalterable rutina a todos nos perturba. Para volver a sujetar las riendas de la vida, se dijo, no hay mejor remedio que aferrarse a las manías cotidianas, que las llenan de sentido y nos definen. Guardó la llave en el bolsillo del saco, avanzó hacia el otro lado y cerró la puerta en busca de las recompensas de siempre. El sillón de pana, el ardor del whisky bajando por su garganta, la suave textura de la mano entre sus dedos, una canción de Jack Garratt, un cuento de Carver, merecidos sosiegos del hombre que vive solo y regresa al refugio tras batallar en los negocios. No tuvo tiempo a nada. Lo aguardaban otras batallas. Oyó ruidos de pasos que se aproximaban y una increpante voz de mujer. Raúl, mañana más tempranito, a ver si el señor cree que una casa es una fonda, en donde no rige el horario. Era de mediana estatura, más o menos de su edad, de enmarañado pelo negro que se desprendía de un broche dorado, tal vez bonita. Nunca la había visto en su vida. El beso que ella le dio le pareció guiado menos por el afecto que por la costumbre. La vio alejarse hacia la cocina con un andar apresurado y percibió el hogareño aroma de milanesas friéndose. Se fijó en la mesa del comedor, en el centro de mesa con forma de delfín, en el sillón esquinero, en el televisor empotrado en el centro de una pared, en la pintura de un bar enfurecido, en el perchero de donde colgaban 2 mochilas escolares, en la biblioteca que albergaba más fotos familiares que libros. No reconoció ninguno de esos objetos. Tampoco sabía quién era Raúl. Escuchó la voz que provenía de la cocina. Los platos a la mesa, ahora, a ver si el señor cree que tienen pies y se acomodan solitos. Intentó escaparse. Movió el picaporte con sigilo, luego con desesperación. La puerta no abría. Probó con su llave, pero no encajaba en la cerradura. Entonces, 2 pequeños demonios con cara de angelitos se le tiraron encima, mientras le revisaban los bolsillos del saco y del pantalón para hacerse de las golosinas de cada noche. Se alejaron llorando mientras la mujer los consolaba y a él le lanzaba una mirada cargada de reproche. Sentado ante la mesa, se aflojó el nudo de la corbata, en tanto que también se le desataba el nudo del estómago. Comió opíparamente, aunque algo ensordecido por los chillidos que proferían los diablos. Apuró el último vaso de tinto y soda, se sacudió las migas del pantalón y cuando amasaba una bolita de pan y cavilaba que aún le quedaba lugar para el postre, la mujer dio por concluida la cena. Los platos no se lavan solos, a ver si el señor cree que... No llegó a escuchar el final de la frase porque el Mefistófeles más chico se le trepó al cuello para gritarle en el oído «¡Malo, malo, malo!». Con un plato en una mano y la esponja con detergente en la otra, miraba caer el chorro de agua tibia y se dijo que un hombre se acomoda con docilidad a sus nuevas rutinas. Una vez que hubo secado el último tenedor, se asomó a la ventana y miró la calle como si evocara un recuerdo. Antes de acostarse, se encerró en el baño. Tardó en encontrar la llave de luz. Vio 4 cepillos de dientes, el tubo del dentífrico de donde sobresalía un hilo de pasta azulada, algunos productos de cosmética y un irreconocible rostro que lo miraba desde el espejo. Cerró los ojos y se llevó las manos a la boca para contener el grito. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones a todos y a cuidarse. Ariel Kuch, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtuvo la 3ª mención con este cuento que nos intriga desde el comienzo. La puerta abierta es incertidumbre sobre la realidad y la rutina que tantas veces nos paraliza y nos convierte en autómatas,
pero a la que nos aferramos por temor a lo desconocido. La duda ronda constantemente en la historia. Cruzar el umbral es entrar otra vez en una vida rutinaria, donde el protagonista no se reconoce, y cuando intenta salir, encuentra la puerta cerrada y su llave no encaja en la cerradura. El lenguaje es directo y descriptivo. Las preguntas sobrevuelan, acechan. ¿Vive solo? ¿Tiene familia o desea tenerla? ¿Quiere escapar de la realidad? El autor empuja indefectiblemente al lector a buscar las respuestas en este final abierto que nos sorprende.